Queridos telespectadores, bienvenidos de nuevo en nuestro programa Cita con el Sheikh. La semana pasada hablamos sobre el conocimiento y el rango que el Islam le otorga. De entre bastantes cosas, hablamos sobre cuál es el conocimiento que el musulmán está obligado a conocer y cuál no. Hoy vamos a profundizar en aquello que el musulmán debe de conocer. Para ello tenemos con nosotros hoy el distinguido Sheikh Mansour Mota. Bienvenido, Sheikh Mansour Mota. Gracias. Hablando del conocimiento, ¿qué es aquello que debe aprender el musulmán y por qué? Pues bien, como tú has dicho, pues en el anterior capítulo hablamos sobre el conocimiento pues de manera general. Y en esta ocasión, pues si tenemos que hablar de qué es aquello que tiene que conocer el musulmán y por qué lo tiene que aprender, pues se pueden dar múltiples respuestas. El musulmán, todo musulmán y musulmana tiene que aprender una serie de conocimientos que ahora vamos a ver, y sobre todo los tiene que aprender porque tienen una relación intrínseca muy estrecha con su práctica. Es decir, si uno entra en el Islam o accede al Islam y siente y predica y es consciente de que es musulmán, pues el musulmán es como la raíz árabe, el muslim es quien se somete a la voluntad de Allah, a la voluntad de Dios. Sí. Entonces tiene que saber cuál es el irada, cuál es la voluntad de Allah que quiere Dios del musulmán, ¿no? Y del creyente. Entonces tiene que aprender, tiene que tener conocimiento. Entonces, como dijimos la vez anterior, hay un conocimiento general para todos, pero luego hay un conocimiento más reducido que todo musulmán tiene que aprender. Entonces, se suele, en este caso, yo voy a utilizar una división que es muy antigua, se utiliza en el Islam desde hace muchos siglos para explicar diferentes temáticas y temas en el Islam. Y esta división está sacada de un famoso hadith que todos conocemos del ángel Gabriel, Jibril alayhi salam, cuando vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le preguntó por el Islam, qué es el Islam, le preguntó por el imán, la fe, y le preguntó por el ihsan, que yo, por ejemplo, en este caso lo traduzco como la mejor forma de servir o de adorar a Allah. Sí. Entonces, si entramos en lo que es el Islam, en este hadith el profeta Muhammad nos habla de los 5 pilares del Islam, que son los 5 grandes rituales más importantes que están en el Islam, que es el testimonio de fe en el din del Islam, sí. Shahada, el Salah, o la oración ritual, el ayuno del mes de Ramadán, bueno, el zakat por orden, el zakat, el azaque, el ayuno del mes de Ramadán y, por último, la peregrinación o el hajj. Claro, dentro de que estos son 5 pilares, esto no es lo único que practica el musulmán. Si uno va, por ejemplo, a los libros de fiqh, de derecho islámico, pues se encuentra, aparte de estos 5 pilares, pues se encuentra muchos otros temas y que tienen que ver también con la práctica, porque el musulmán no es solo, como el din del Islam no es únicamente una religión, no es algo que sea únicamente el adorar a Allah con oraciones, con plegarias, sino que es toda una filosofía de vida. Entonces también el Islam le enseña al musulmán cómo debe hacer contratos matrimoniales o contratos de compraventa, de alquileres, de negocios, etc. Entonces, en un libro de fiqh, aunque hay gente, por ejemplo, la gente que no está familiarizada con el Islam, cuando abre un libro de derecho islámico, pues no se imagina que se hable de todo eso en un libro de esto. Entonces, en el Islam encontramos lo que es el ibadat, como por ejemplo los actos de servidumbre, como es el salah, la oración, y este ejemplo, el salah, es algo que todo musulmán tiene que conocer, porque todos los musulmanes, el buen musulmán tiene que hacer su salah pues, de manera diaria, entonces tiene que conocer bien cómo hacer el salah. Luego tenemos, por ejemplo, dentro de los propios pilares del Islam, tenemos, por poner un ejemplo, el hajj. ¿Vale? El hajj, la persona que no haya ido no está obligada a saber ya
cómo se hace la peregrinación. Se supone que cuando se proponga ir y vaya a ir, pues va algún imán, le pregunta. Le pregunto cómo se hace, porque solamente, bueno, Salat, como acaba de decir, es diaria. Son 5 veces al día y además de las náfila. Pero el Hajj es, por ejemplo, una vez en la vida ya es suficiente. Entonces, no, como acaba de decir, no estás obligado a conocer lo que tienes que hacer cuando vayas al Hajj, sino cuando ya estás dispuesto a ir ya decidido, sí, ahí tienes que acudir a un imán para preguntarle y saber qué es lo que debe de hacer un musulmán o un peregrino una vez esté en la Meca. Claro, sí, y además, como tú has dicho, es únicamente una vez en la vida, y además si uno tiene los medios para ir y todo esto, o puede preguntar a un imán, o también ya hay libros, en este caso traducidos al español, donde uno puede aprender cosas. Y luego aquí difiere, por ejemplo, el Salah, la oración, con el Hajj, con la peregrinación, porque también normalmente en los grupos que se hacen para hacer la peregrinación suele haber un guía. Un guía que suele ser un imán o alguien que conoce y va con el grupo, pues le dice, ahora vamos a tal sitio y vamos a hacer tal rito y tal cosa y luego nos iremos aquí, nos iremos allá. Entonces eso facilita mucho también a la gente. Entonces, claro, hablamos de una cosa que es obligado y no hay otra solución, que es, por ejemplo, el Salah, que uno tiene que aprenderlo porque lo hace todos los días, es algo además individual que lo tiene que hacer. Y otras cosas también que aparte que sí son importantes, como en este caso el Hajj, que es la peregrinación y es un pilar del Islam, pues uno lo puede conocer antes pues si quiere aprender cómo es el Hajj y todo esto. O sea, lo que hemos dicho, o sea, aprender solamente lo que uno va a hacer cuando vaya al Hajj, eso no impide que tenga conocimiento de ello. Claro, claro, es así. Luego tenemos, cuando habla en el Hadith del Islam, luego habla del imán, de la fe. Entonces es otro conocimiento que tiene que ver con Allah, con la aqida, sobre todo con el dogma, tiene que ser con la creencia en Allah, en la unicidad del Tawhid, con los ángeles, con los libros revelados, con el día del juicio, con el paraíso y con el infierno, y con los profetas. Y con el qadar, con la creencia en el decreto. Entonces también este es otro conocimiento que el musulmán tiene que conocer y tener. Y por último, siguiendo esta división del conocimiento en Islam, Imán y Ihsan, cuando llegamos al Ihsan, que yo lo traduzco por la mejor forma de servir a Allah, por un lado tenemos lo que es los modales, el akhlaq, y por otro lado tenemos lo que es la purificación del nafs, tazkiyatun nafs, la purificación del ego. Porque el Ihsan, cuando leemos tanto el Corán como el Hadith, no se refiere únicamente a hacerlo, porque según se entiende en este hadith, en esta división que he tomado del hadith, cuando le pregunta ¿qué es el ihsan? Dice que sirvas a Allah como si le vieras, ya que aunque tú no le veas a él te está viendo, él sí que te ve. Pero si vamos al concepto del ihsan, que es la mejor manera de obrar, vemos tanto en el Corán como en el hadith que se refiere a tanto a la relación que pueda tener el ser humano con el resto de personas como la relación que tiene el creyente con Allah. Porque tenemos, por ejemplo, el ayat del Corán que dice idfa' billati hiya ahsan. Dice, actúa de la mejor manera. O dice Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Dice, Allah ordena la justicia, el ihsan, la mejor forma de obrar, y dar limosna a la gente, a los parientes. Entonces tenemos por un lado el akhlaq, que son los modales, y el tazkiya, que es la purificación. Y si cogemos, englobamos todo este conocimiento, lo que realmente es importante para el musulmán y es de obligatorio conocimiento, es todo aquello que tiene que ver con su práctica. Y pongo un ejemplo con el imán. Cuando hablamos del imán billah, que es la creencia y la fe en Allah, la creencia en que Allah existe, pues tenemos que tener ese conocimiento. Y también tenemos que tener el conocimiento del qadar, de que hay cosas que están decretadas, que pueden ser, que son buenas, que son malas, y que como dice un hadith, todo lo bueno y lo malo que viene es por un fin. Y que a veces incluso algo malo que nos puede pasar
Por eso es importante conocerlo, porque podemos ver algo que nos pasa en la vida y luego con el tiempo vemos que ese mal que nos vino en un momento, pues al final resultó ser un bien. Entonces también tenemos que tener ese conocimiento de que hay cosas que pasan y que no están en nuestras manos, que no podemos hacer nada. Y luego, si tomamos el ejemplo también el ejemplo del ihsan, de la mejor manera de obrar, por un lado está el akhlaq, los modales, es decir, cómo me comporto yo con los demás, y ahí entra, por ejemplo, el respeto, la indulgencia, la tolerancia, etc. Sí. Y por otro lado está el ihsan, o la forma de servir a Allah, Sí. que es tener taqwa, tener paciencia con Allah, tener el yaqín, tener certeza. Son una serie de conocimientos que el musulmán tiene que tener y que además los tiene que aplicar y llevarlos a la práctica. Entonces, para resumir, porque es un tema muy amplio, muy amplio. Para resumir, es importante conocer y es de obligado conocimiento todo saber que tenga que ver con la práctica del musulmán. Muy bien. Sheikh Mansour, a veces solemos escuchar dos palabras o dos términos y mucha gente no sabe su significado concreto o no sabe distinguirlos o diferenciarlos. Por un lado tenemos el término o la palabra sharia, que es la jurisprudencia islámica, y de otro lado tenemos el término el fiqh, que se suele traducirse por derecho islámico. Sheikh Mansour, ¿cuál es la diferencia entre ambos términos? Pues esta es una buena pregunta porque bueno, ya de años atrás, incluso ahora cuando se remueven un poco las cosas en el mundo y quieren utilizar pues, ciertos términos de manera un poco tendenciosa, interesada, pues solemos oír mucho a veces el término sharia, ¿no? De que la sharia quieren aplicar la sharia o quieren tal, y sí que se da a entender a veces o bastantes veces desde los medios de comunicación como que la sharia es un código penal extremo y salvaje, que lo único que quiere, por ejemplo, es que si castigar o si los musulmanes llegan al poder, que es obligar a todo el mundo que se haga musulmán, y si no se hace musulmán, pues echarlo del país, o bueno, una serie de mitos y de historias. Y esto que se lee mucho en la prensa de estos días. Sí, además se suele utilizar eso, pues a veces de manera interesada. Sí. Y la sharia, como tú has dicho, a veces se confunde también la sharia con el fiqh. Con el fiqh. Es decir, la legislación islámica con el derecho islámico. Sí. Para dar digamos una noción sencilla de lo que es la sharia como el fiqh, podemos decir que la sharia o la legislación islámica comprende todo lo que es la revelación, y ahí entra lo que es el dogma del Islam, la fe, la aqida, entra también los principios, el mabadi, principios, entra también la ideología, en el Islam entra todo lo que es las enseñanzas globales del Islam, y que es lo que ha venido con la revelación, tanto lo que es la revelación del Corán como la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces la sharia, digamos que es el conjunto de enseñanzas que han venido con la revelación. Y al ser un din que es shumuli, que es global, porque no se queda únicamente como hace la oración el musulmán, no se limita a eso, sino es un manual para toda la vida. Exacto, entonces al ser global, pues abarca toda la vida del ser humano. Entonces, digamos, la sharia incluso a veces se puede decir que trata más las cosas desde un punto de vista teórico, que es eso, los principios, la ideología, etc. Y luego si vamos al fiqh, que se suele traducir como el derecho islámico, encontramos ese conocimiento del que hablábamos antes, que tiene que ver con la práctica, porque vas al fiqh y siempre es todo lo que es el hacer, cómo hace la ablución, cómo hace un contrato matrimonial, cómo hace una compraventa, cómo hace la herencia, etc. Entonces el fiqh trata más sobre la práctica, que es lo que se llama el ahkam, los preceptos, toda la práctica del musulmán, y la sharia es el conjunto de enseñanzas del Islam. Hablando de la sharia, ¿cuáles son las fuentes de la sharia? Pues las fuentes de la sharia principalmente son dos. En primer lugar es el Sagrado Corán, es el Corán, y la segunda fuente es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es por este orden, por muchas razones, no vamos a entrar también ahora
es No, un tema... de forma resumida y breve, para que Sí. la gente sepa más o menos la fuente en que se basa la Sharia. Sí, es el Corán, el principio es el Corán porque cuando llega el profeta Mohammed llega a predicar el Islam y lo primero que hace es transmitir el wahi, transmitir la revelación que le llega, que es la palabra de Allah, la palabra de Dios. Y ahí Allah, o sea, Allah en el Corán, Dios en el Corán lo que hace es pedir a los musulmanes y les obliga a seguir la sunna del profeta y sus obras. Y hay muchas áreas del Corán donde se habla de que también, tanto en el Corán como en la sunna, en los hadices, hay textos que indican que llega la revelación, pero también se debe seguir al profeta. Y eso, bueno, para no alargar, porque es un tema también muy amplio de explicar, se puede poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, el que mejor conoció a Allah, de aquel que era un profeta y que recibió la revelación, y quien era quien mejor practicó el Islam fue el profeta Muhammad. Entonces, el hecho de seguirle a él, nosotros no seguimos al profeta porque él fue un ser espléndido, fue un ser magnífico, pero no lo seguimos a él por su persona, Claro. o porque tenga algo relacionado con lo oculto o algo. No, es simplemente por eso, porque Allah nos ha ordenado primero el quererle, porque es una persona que Allah ha querido y amado y le ha elegido como profeta, el último de los profetas, y sobre todo seguirle porque él es el mejor modelo que puede seguir tanto el musulmán como la musulmana para practicar esto que estamos hablando. Tenerlo como ejemplo en practicar el Islam. Claro, el mejor ejemplo que uno puede tener para practicar el Islam. Porque si uno quiere practicar el mejor sala, lo encuentra en el sala del profeta. Claro. O si quiere practicar la paciencia, el mejor ejemplo lo encuentra en el profeta Mohammed. O si quiere practicar el cómo tratar a la familia, a los vecinos, el mejor ejemplo lo encuentra en él. Por eso se le debe seguir a él y a su sunna, porque es la mejor forma práctica de entender la revelación que es el Corán. Muy bien. Volviendo al derecho islámico, el derecho islámico tiene preceptos o ahkam. Cuando oímos la palabra hukm, ¿qué es exactamente? Pues el hukm es... también se puede traducir de varias maneras, lo podemos encontrar traducido de varias maneras al español. Lo podemos encontrar, por ejemplo, como ley, la ley islámica, o precepto. Yo suelo traducirlo por precepto. El hukm tiene relación con lo que es el fiqh, con el derecho islámico. Por eso cuando vamos de las definiciones que hay del fiqh, del derecho islámico, es el ahkam al-amaliyya, es decir, los preceptos prácticos sí. de lo que es el Islam y ese conocimiento. Entonces, el hukm siempre tiene que ver, el precepto siempre tiene que ver con el derecho. Es decir, ¿cuál es el hukm, o cuál es el precepto o el valor legal? También se le suele traducir sobre algunas cosas. ¿Cuál es el hukm de tal asunto? ¿O qué dice el fiqh sobre tal asunto? Eso a veces suele pasar en los fatwas. Sí. Me preguntan, ¿ma hukmullah? O ¿ma hukmul islam? O sea, ¿cuál es el precepto del Islam o de la Sharia o del derecho sobre este asunto en concreto? Entonces, el hukm siempre tiene que ver con la práctica, sobre todo, con la práctica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Sí. Claro. Entonces, ¿habría alguna diferencia entonces entre el precepto o el hukm y la fatwa? Sí que en principio sí que son diferentes. En principio son diferentes porque el fatwa, que viene de la... Aquí también yo quería hacer un inciso porque tiene que ver con la lengua. Y es que en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, encontramos el término la fatwa. Sí. Y está registrado que es la fatwa y eso se puede utilizar como palabra española, la fatwa. Una fatwa en árabe es una pregunta. Entonces cuando... perdón, es una respuesta. Una respuesta, perdón, dicho contrario. Entonces cuando alguien, el mufti, que también es una palabra española que está en el diccionario, sí, es el muftí. Cuando uno llega cuando llega a un imán, a un sheikh, a una persona de conocimiento y le hace una pregunta, el sheikh en este caso, el imán, da una respuesta, es un fatwa. Entonces se suele diferenciar entre el hukm y la fatwa, porque el hukm puede ser, pues por ejemplo, un imán conoce algún asunto
y a lo mejor no se ha estudiado ese asunto, entonces él por su cuenta investiga, hace un trabajo y hace un hukm. Dice, pues según mi opinión, el hukm al-Islam o el precepto del Islam en este asunto es el siguiente, y lo explica pues con el adilla, con los argumentos, exacto, haciendo el ijtihad, etc. El fatwa es diferente porque el fatwa siempre viene precedido de una pregunta. O sea, siempre, si cogemos libros de fatwas del majalis, de consejos islámicos, todo eso siempre empieza así. El consejo fue preguntado, suila el mejlis sobre este asunto, tal. Y el mejlis dice, contesta, claro. Yufti. Entonces, la diferencia entre el hukum y la fatwa es que el hukum parte directamente del al-faqih, que es el al-faqih, es otra palabra española, el al-faqih. Él hace un trabajo, hace ijtihad, y dice, pienso que el hukum, el precepto del Islam en este asunto es tal. Y la fatwa viene siempre por una pregunta. Y, por ejemplo, tanto en libros de consejo islámico, del majalis, o otros suyos que dice, el sheikh fulano de tal fue preguntado y este es su fatwa, esta es su respuesta. Entonces, fatwa es una respuesta y el hukum es algo que parte ya del sabio. Y luego hay un asunto que tiene que ver con la fatwa también, que es importante, es... se suele decir que el fatwa no es algo vinculante. O sea, es decir, yo voy a un sheikh, pregunto sobre un asunto y me ha dado un fatwa. Sí. Y eso no es así. Es decir, si yo voy a un imam sobre algo que yo no tengo conocimiento y me da una respuesta y me le dice, mira, según mi opinión, pues esto es haram. Bien, pues el musulmán tiene el derecho de ir a otro imam o muchos otros imames y preguntarle sobre ese asunto. Pero mientras, por ejemplo, si yo voy a un imam y le pregunto, Sheikh, este asunto, ¿cómo lo ve usted? Que si le dice que es haram, yo tengo el derecho de preguntar a otros imames, pero mientras no tengo otra respuesta, como es una persona de conocimiento que ha hecho su ijtihad y tiene fundamento, no es algo que él se invente, hasta que no tenga otras respuestas, la persona tiene que, si le dice haram, él tiene que actuar como que eso es haram. Porque él no se le inventa, un sheikh no se inventa las cosas porque sí. Luego a lo mejor va a otro imam, le da otros argumentos y le dice, pues mira, según mí, no es haram, puedes hacerlo. Entonces ya es otro tema que tocaremos en otra ocasión. Sí, el ikhtilaf, sí, las diferencias en el derecho islámico. Pero siempre uno cuando recibe una respuesta de un imam, y le dice en este caso que es algo que según él no puede hacer, que es haram, pues debe de abstenerse porque a lo mejor piensa que a lo mejor alguien le va a decir que es halal o que sí se puede hacer y a lo mejor resulta que no, que todo el mundo le dice que eso es haram. Pero bueno, es otro tema también más amplio. Claro. Sí, muy bien. Muchas gracias, Sheikh Mansour. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de nuestro programa, que consiste en preguntas y respuestas. Hemos recibido muchas preguntas por parte de nuestros telespectadores a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. También que nos podéis enviar vuestras preguntas o bien llamando a nuestro número de teléfono, que es 916587949 o precedido de 0034 si nos llaman desde el extranjero. El Sheikh, no podemos contestar todas las preguntas, por eso hemos elegido algunas preguntas que el Sheikh va a contestar ahora. Empezamos con la primera pregunta, que es sobre Salat al-Istihara. Una hermana nos envió una pregunta en la cual dice: ¿cómo puedo saber lo que Allah subhanahu wa ta'ala espera de mí tras haber hecho una salat istihara? Cuando la realizo a veces me vienen más dudas, pero tengo muchas ganas de realizar este asunto. A veces no sueño nada, a veces sueño algo referente al asunto, pero el sueño es confuso. En fin, casi siempre me pasa lo mismo porque yo soy muy indecisa. Y esto me hace sufrir mucho, porque tengo miedo de emprender la acción habiendo sentido dudas, aunque tenga gran ilusión de hacer tal cosa. Y siempre es algo bueno.
Quizás sea porque estoy realizando algo mal en este salat, por ejemplo, en salat al-istijara. Bien, pues aquí, si quieres, le explicamos yo supongo que a lo mejor la mayoría de la gente conoce qué es el Salat El salat al-Istijara. al-istijara y cómo se tiene que Sí, hacer. sí. Pues Salat al-Istijara se suele traducir pues, como el Salat, la oración, donde se pide la elección de Allah. Es decir, se da a lo mejor una situación donde uno, pues como persona que es ser humano, pues no sabe qué elegir. No ya por el Islam, sino que a veces en cosas de la vida, un trabajo, o el hacer un viaje, o casarse con una persona o con otra. Sí, No sabe, eso sobre todo se da mucho en el tema claro, del matrimonio, incluso sí, porque es un tema fundamental, ¿no? El hecho de fundamental. elegir una persona con la que uno quiere hacer un futuro de vida, una familia, etc. Entonces, claro, uno requiere pues, tener confianza y En Allah, decisión sí. y seguridad para dar ese paso. Entonces, el Salat del Istijara es un sala también, porque sobre todo es una plegaria, aunque siempre la sunna, tal como lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es de que uno haga 2 rakats, rak'atayn, uno haga 2 rakats, 2 unidades de salah y nada más acabar haga un dua. Y en este dua lo que hace la persona es pedirle a Allah, dice, oh Allah, te pido con tu conocimiento, pues tú eres el que sabes, y te pido por tu favor inmenso, porque tú eres el capaz y yo no lo soy. Y tú, dice la plegaria, tú eres el omnisciente del oculto. Entonces le pregunta, oh Allah, la plegaria en sí dice, oh Allah, si sabes que este asunto, entonces la persona dice, si sabes que este asunto, este paso que voy a dar, este viaje, es bueno para mí en mi din, o amaashi, en mi vida, o aqibati amri, en mis asuntos finales, sí, o en la otra vida también se suele traducir, entonces dámelo y elígelo para mí. Y si sabes que este asunto es malo para mí, para mi din, en mi vida y para el final de mis asuntos, en la otra vida, entonces apártalo de mí, aléjalo de mí y haz, y eso es muy importante también, le dice, y haz que yo esté complacido con ello, porque el istijara es eso, pedir la elección de Allah. Entonces, si Allah elige para ti, pues él es el mejor que puede elegir para ti, mejor que cualquier persona. Aunque a lo mejor, ahora hablaremos un momento, él te dé alguna señal para que eso, a lo mejor uno tiene ilusión de pues, casarse con una persona con tal y ve que recibe señales de Allah de que es mejor que no haga, porque a lo mejor Allah piensa que otra persona es mejor para ella y lo ve así. Entonces el hecho de tener rida, de tener complacencia de que Allah ha elegido eso es lo mejor para la persona, porque es Allah quien ha elegido para él y le ha dado esa respuesta. Entonces también le preguntaba a esta hermana de eso, de que tiene dudas, que a lo mejor no sabe si está escuchado o no. Aquí hay una cosa que se suele hacer que no es que esté mal, se puede hacer, pero no es del todo correcta, que es repetir muchas veces Salat al-Istijara. Es decir, Allah es Sami', Él escucha. Tú haces una Salat al-Istijara, Allah te va a responder. Claro. Lo que hay que hacer, que es la sunna, es hacer mucho dua. Dice, oh, Allah, respóndeme que yo te he hecho esta petición. Sí, no se Es hacer mucha plegaria, sí. No se trata de hacer mucho salat istijara, porque Allah ya te ha escuchado. Sí. Ya ha escuchado la plegaria del creyente y no tiene que estar repitiendo. Lo que tiene que hacer es, porque a Allah le gusta, es que la persona le pida mucho, que le pida con continuidad. Sí. Y en conforme a la respuesta, en relación a la respuesta, lo importante es saber cómo me va a responder Allah, claro, porque no te va a hablar directamente Allah, tiene que darte señales que son estos signos, son alamat, son algunas señales que pueden ser de muchas formas, puede ser por ejemplo a través de un sueño, puede ser por ejemplo una señal, a lo mejor tú piensas sobre un tema y viene alguien que tú no conoces de nada y te dice, voy a poner un ejemplo sencillo, alguien tiene pensado hacer un viaje por ejemplo al extranjero para trabajar o ir a algún sitio y hace Salat al-Istijara porque no sabe si eso va a ser bueno para él. Entonces tiene pensado ir en Alemania, porque esto puede pasar, y venir alguien que no conoce a nadie y dice, pues yo no iré a Alemania porque allí tal. Entonces es un poco como una señal de decir, bueno, puede ser una señal o no. Y luego hay señales también muy, muy evidentes como alguien, por ejemplo, que quiere hacer un viaje y cuando se propone hacer ese viaje, es decir, va a comprar el billete,
no tiene dinero. Nunca intenta que le presten incluso dinero, nadie le ofrece dinero, no consigue tener dinero. Cuando va a comprar el billete, todo son complicaciones. O sea, ve un poco como que Allah le está poniendo impedimentos para que no haga ese viaje. Entonces también se tiene que interpretar como una señal. Pero bueno, al final es como he dicho, son señales que uno tiene que estar atento, porque pueden ser más evidentes, uno estar más atento, ¿no? Pero siempre, Allah siempre responde de una u otra manera. Vale, muy bien. Respecto a este asunto, hay una pregunta también, pero la vamos a dejar para el próximo programa, inshallah. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo debo, relacionada con el wudú, cómo debo lavarme antes de rezar si un perro me toca con su saliva mis manos o mi piel o la ropa? Sí, en este caso, como se considera que en esto la saliva, aunque también hay diferencias en el fiqh, en el derecho islámico, sobre el tema de la saliva, si el perro está húmedo, Sí. está mojado, ¿no? Pero sí que se considera que la saliva del perro suele ser lo que es en la yasa, que es Najasa, sí. impureza. Entonces, si algún perro nos toca pues nos chupa con sí. su saliva y tal, ya sea en las manos o en la ropa, pues lo únicamente es en el lugar, por ejemplo, si ha sido pues aquí, pues si notamos que aquí es donde está húmedo, es coger un poco de agua simplemente y limpiarse esa zona así, ya está. No hay que ni coger toda la ropa, ni lavar en la lavadora, ni nada de... Simplemente coger la misma agua y usar la misma cantidad más o menos de agua y frotarla y ya está. Ya se considera que con eso se puede hacer el sala. O bien, si un perro está mojado también, pues si me roza por el pantalón o algo así, pues limpiar esa zona con agua y ya está, no hace falta nada más. Y ya con eso uno puede hacer el sala. Muy bien. Este tema tiene muchas preguntas, los cuales vamos a tratar en los próximos programas. Sheikh Mansour, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por esta explicación y respuesta. Espero que haya sido de utilidad para nuestros telespectadores. En cuanto a ustedes, muchísimas gracias por haber seguido nuestro programa y estamos dispuestos a contestar a vuestras preguntas enviándolas a nuestro email, que es citaconelsheikh@cordobainternacional.tv, o bien al teléfono que aparece en pantalla. Sheikh Mansour, muchas gracias por estar con nosotros otra vez, y en cuanto a ustedes, muchísimas gracias y espero encontrarme con ustedes en el próximo programa. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum.